Una potencia extranjera describió la invasión de una nación soberana como un juego de niños. Y lo dijo el hombre más poderoso del planeta, sin disimulo, sin vergüenza, mirando a cámara. Eso ocurrió esta semana. Y lo que pasó después redefinió quién manda en la conciencia de América Latina. Vamos por partes, porque cada detalle importa. Donald Trump concedió una entrevista al portal Axios. Le preguntaron directamente, sin rodeos, si ordenaría contra Cuba una acción militar similar a la que ya ejecutó contra Venezuela. Su respuesta no fue una negativa diplomática, no fue una evasión calculada. Fue una frase corta, gélida, casi distraída, posiblemente, es posible. Como quien habla del tiempo. Como quien decide si pide café o té. Y luego, por si quedaba alguna duda sobre la profundidad de su desprecio, agregó que esos países están cerca, que Irán quedaba demasiado lejos, pero que tomar Cuba es como un juego de niños. Deténganse un momento en esa frase. No en su tono, sino en su contenido. Para el hombre que comanda el ejército más poderoso de la historia humana, la soberanía de una nación entera, la vida de su pueblo, su historia de siglos, sus hijos, sus ancianos, sus campos y sus ciudades, todo eso cabe en una expresión de patio de recreo. Un juego de niños. Eso es lo que vale, en su cálculo, la dignidad de un pueblo caribeño. Y todavía fue más lejos. Cuando explicó por qué Cuba le interesa, no mencionó la democracia. No habló de derechos humanos. No invocó la libertad de expresión ni el bienestar de los ciudadanos cubanos. Habló de negocios. Dijo, con una frialdad que estremece, que la diferencia entre Venezuela y Cuba es que Venezuela tiene petróleo y Cuba no, pero que la isla tiene buenos terrenos y una hermosa costa. Ahí está la verdad desnuda, sin maquillaje, sin eufemismos. No es libertad lo que buscan. Son recursos. No es ayuda lo que ofrecen. Es despojo. El mismo despojo que durante generaciones quisieron aplicar sobre México, sobre nuestro petróleo, sobre nuestro litio, sobre nuestra tierra. Trump ni siquiera se molesta en disimularlo. Y anunció que pondrá a su secretario de Estado, Marco Rubio, a operar de lleno sobre la isla. Para entender la gravedad real de esa amenaza, hay que recordar lo que ocurrió hace apenas unos meses. El 3 de enero de este año, Estados Unidos ejecutó una operación militar sobre Venezuela que terminó con el presidente Nicolás Maduro y su esposa trasladados por la fuerza hasta Nueva York para ser juzgados en territorio extranjero. Un jefe de Estado, elegido o no, sacado de su propio país por una potencia ajena. Eso no había ocurrido en la región en décadas. Y ahora ese mismo libreto, el secuestro de un presidente como espectáculo de poder, es el que Trump pone sobre la mesa cuando habla de Cuba. No es una metáfora. No es una bravata aislada de un político en campaña. Es una doctrina de agresión que avanza isla por isla, frontera por frontera, probando hasta dónde puede llegar sin encontrar resistencia. La prepotencia no vino sola desde Washington. Esta misma semana, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que exige sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel y contra otros dirigentes cubanos, además de la suspensión del acuerdo bilateral entre la Unión Europea y la isla. La votación fue de 283 votos a favor, 199 en contra y 95 abstenciones. Ni siquiera hubo consenso. No fue una postura unánime de Europa. Fue la imposición de las fuerzas más conservadoras del continente europeo sobre el resto. El canciller cubano Bruno Rodríguez lo denunció con claridad quirúrgica. Ese documento se sumó a la narrativa de Estados Unidos y ni siquiera menciona la injerencia y la presión que Washington ejerce sobre la isla desde hace décadas. Europa, que se llena la boca hablando de derechos humanos y de soberanía de los pueblos, eligió ponerse del lado del más fuerte y darle la espalda al más pequeño. Eso también es una postura. Y dice mucho. Y aquí es donde aparece el contraste que define nuestra época. Frente a la soberbia simultánea de dos potencias, una del norte y una del viejo continente, ¿qué hizo México? No se escondió. No miró hacia otro lado. No calculó en silencio cuánto le convenía callarse para no incomodar al vecino del norte. Mientras Cuba se ahogaba bajo un asedio energético brutal, con apagones que se extendían por horas interminables, con hospitales al límite de su capacidad,
Con escasez de alimentos que golpeaba a las familias más vulnerables, el gobierno de Claudia Sheinbaum mandó ayuda humanitaria real, tangible, que se puede tocar. 4 travesías de buques de la Armada de México, cargados con cientos de toneladas de alimentos y productos de higiene, cruzaron el mar hacia el pueblo cubano. No discursos vacíos. No fotos para las redes sociales. Comida. Medicinas. Solidaridad concreta que cruza el agua y llega a manos reales. La presidenta lo dijo sin titubear: México va a ayudar al pueblo de Cuba. Una frase corta, pero encierra una postura de Estado que tiene raíces profundas, más profundas de lo que muchos recuerdan. Porque Sheinbaum recordó algo que nuestra historia guarda con orgullo genuino. En 1962, cuando las potencias presionaron para expulsar a Cuba de la Organización de los Estados Americanos, México fue el único país que se atrevió a abstenerse. El único que no se sumó al aplastamiento colectivo. Hace más de 60 años, cuando casi todo el continente agachó la cabeza, México se mantuvo de pie. Y hoy, con Claudia Sheinbaum al frente, esa tradición no es un recuerdo de museo ni una pieza de colección. Está más viva que nunca. Vale la pena detenerse en esa continuidad histórica, porque no es menor. Hay países que cambian de principios según quien gobierna, según de dónde sopla el viento, según cuánto cuestan los principios ese día. México, en este momento, está demostrando que su doctrina de política exterior no es una moda ni un eslogan electoral. Está escrita en la Constitución. La autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención son ley suprema de la nación, mandatos que obligan a quien gobierna, sin importar las presiones externas ni el tamaño del que presiona. Comparemos, porque la comparación duele y revela. Durante años, ciertos gobiernos del pasado convirtieron a México en un país que decía sí a cada exigencia que llegaba desde el norte. Que firmaba lo que le ponían enfrente. Que entendía la política exterior como el arte de no molestar al poderoso. Eran gobiernos que confundían la diplomacia con la sumisión, que medían el éxito internacional por cuántas veces no habían dicho no. Hoy el espejo se invirtió por completo. Cuando Trump propuso meter al ejército estadounidense en territorio mexicano con el pretexto de combatir a los cárteles, Sheinbaum respondió con una claridad que retumbó en todo el continente. Hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no, y remató con una sentencia que se ha vuelto la columna vertebral de su gobierno: la soberanía no está sujeta a negociación. Que viva la soberanía y la independencia de México. Esa es la diferencia abismal entre una nación que obedece y una nación que decide. México coopera con Estados Unidos, sí. Comparte inteligencia. Dialoga. Trabaja en temas de seguridad. Pero lo hace sin subordinación. Sin que ningún ejército extranjero pise su suelo. Sin entregar un solo gramo de dignidad. Cooperación entre iguales, jamás obediencia entre amo y vasallo. Y ese principio que México defiende para sí mismo es exactamente el mismo que defiende para Cuba, para Venezuela, para toda nuestra América. Porque quien amenaza a un pueblo del continente amenaza a todos. No es un principio abstracto. Es una lección que la historia de la región ha escrito con sangre demasiadas veces. México no está solo en esta defensa. Desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, alzó la voz para decir que ningún pueblo debe ser bloqueado, ni Irán, ni Cuba, ni Venezuela, porque el hambre impuesta desde afuera también es una forma de violencia. Chana declaró que respalda con firmeza la defensa de la soberanía cubana y se opone a toda injerencia extranjera. Es decir, mientras el imperio amenaza, el mundo que se niega a arrodillarse se organiza. Y en ese coro de naciones, la voz de México suena con una autoridad moral que ningún otro país de la región tiene hoy, con la misma claridad y la misma coherencia histórica. Detengámonos un momento en el cinismo de fondo, porque merece nombrarse con precisión. El vicepresidente de Estados Unidos, J. Vance, salió a decir que la economía cubana está peor que la de Irán y que ya están evaluando nuevas prácticas para forzar un cambio en la isla. Pero hay una pregunta que esa declaración esquiva con cuidado: ¿quién provocó esa economía al borde del colapso? El mismo bloqueo que ellos sostienen desde hace décadas. Primero estrangulan a un pueblo.
Le cortan el combustible. Le asfixian el comercio. Le bloquean las transacciones bancarias. Le impiden importar medicamentos. Y luego usan la miseria que ellos mismos construyeron, ladrillo a ladrillo de sanciones, como excusa para justificar la intervención. Aprietan el cuello de la víctima y después dicen que hay que rescatarla. Esa es la lógica perversa del proyecto imperial. Y México la nombra por su nombre, sin eufemismos, sin medias palabras. Por eso resulta tan poderoso lo que representa la postura de Claudia Sheinbaum en este momento histórico. No se trata de gritar más fuerte que Trump ni de caer en provocaciones. Se trata de algo más difícil y más valiente, sostener principios cuando hacerlo tiene un costo real. México defiende a Cuba justo cuando está a punto de revisarse el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Justo cuando Trump amenaza con romper acuerdos y golpear con aranceles que podrían afectar a millones de trabajadores mexicanos. Cualquier gobierno timorato habría callado para no arriesgar nada. Habría calculado el precio del silencio y lo habría pagado. Sheinbaum eligió la dignidad por encima del cálculo. Y esa decisión, lejos de debilitar a México en el escenario internacional, lo engrandece. Porque convierte a nuestro país en lo que siempre debió ser, el faro ético de América Latina. Pensemos en el mensaje que se manda al mundo cuando una potencia dice que invadir a un vecino es un juego de niños. Está midiendo la reacción del continente. Está probando hasta dónde puede llegar sin consecuencias. Si encuentra silencio, avanza. Si encuentra complicidad, se envalentona. Pero si encuentra una América Latina que cierra filas, que manda ayuda humanitaria y defiende el derecho internacional con firmeza, el cálculo cambia. México, con su postura, le está subiendo el precio a cualquier aventura militar. Y ese es uno de los frenos diplomáticos más eficaces que existen, más eficaces que cualquier amenaza de represalia, porque opera en el terreno donde los imperios son más vulnerables, la legitimidad moral. Y mientras tanto, Cuba resiste. Como siempre ha resistido. Su pueblo enfrenta apagones, escasez y amenazas casi a diario. Y aún así no se rinde. El propio gobierno cubano presentó esta misma semana un paquete de reformas para abrir parte de su economía y enfrentar la crisis buscando salidas dignas en medio del asedio. No piden invasión. No piden tutela. No piden que una potencia extranjera llegue a salvarlos con sus tanques y sus portaaviones. Piden respeto. Y la mano que se les extiende con lealtad genuina, sin condiciones humillantes, sin exigir a cambio un sistema político diferente ni la entrega de sus recursos naturales, es la mano de México. 4 buques de la Armada cargados de alimentos. Esa es la fraternidad latinoamericana real. No la que se proclama en cumbres con discursos y se olvida al día siguiente. La que cruza el mar. Estamos viviendo en tiempo real la reconfiguración de la conciencia del continente. De un lado, un proyecto imperial que ve recursos donde hay pueblos y botín donde hay naciones. Que mide el valor de una isla por sus costas y sus terrenos, como si sus habitantes fueran parte del paisaje y,